Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este Cyber After Work. Hoy es el día en el que hablamos de ciberseguridad, ya sabéis que todas las semanas, junto con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, tenéis una cita con la ciberseguridad, el gran reto, el gran problema de nuestro tiempo, cómo estar seguros en todas y cada una de las interacciones digitales que tenemos como personas, como empresas, como instituciones. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una protección frente a los incidentes, pero que tiene un componente de cobertura de seguridad. Hoy vamos a hablar de los ciberriesgos, del mundo de los ciberseguros, de ver cuál es la participación de las empresas de previsión en el tema de la ciberseguridad. Y lo vamos a hacer con dos especialistas de Asterra Partners, con María Arocena y con Ana Álvarez de Sotomayor, a las que ahora vamos a saludar para que nos cuenten un poco cómo ha crecido, cómo evoluciona, cuáles son ahora mismo pues las coberturas, las opciones, las estrategias que uno debe tener como empresa en materia de ciberriesgos, de ciberseguros. Bueno, pues esto es de lo que hablaremos en este programa, pero bueno, por supuesto que tocaremos un par de temas más o tres de interés, como siempre, como digo, con la profesionalidad y simpatía que comparten con nosotros Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludo. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sobre todo simpatía, ¿verdad? Mucha. Ante todo, sobre todo Mónica, simpatía. Y profesionalidad, no sé, no me No puedo están definir. repartidos, no hay profesionalidad y simpatía, sino ambos por igual. Para Pablo Sanemeterio también, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien, Eduardo, muy bien. Otro lunes más aquí hablando de ciberseguridad y con muchas ganas de abordar este tema que yo creo es francamente interesante para todos nuestros oyentes. Exactamente. Bueno, por cierto que lo vamos a desarrollar con amplitud con nuestras invitadas en la segunda parte del programa. No obstante, también deciros, amigos del Cyber After Work, que mañana martes arranca esas 16ª jornadas STIC, cuartas jornadas del Mando Conjunto de Ciberdefensa, en las que vamos a estar como radio oficial, en las que estaremos en Kinépolis, pues primero para saludaros, segundo para hablar con vosotros, tercero para compartir conocimiento, pues todo eso, que se nos acerquen a saludar, Pablo. Por supuesto, que se acerquen a saludar, a compartir opiniones, a que nos cuenten un poco cuál es su visión de la seguridad y, oye, pues estamos en el evento de referencia del sector de la ciberseguridad, abierto a todo el público además, y gratis. Efectivamente, así que mañana comienzan, pero 3 días que tenemos por delante. Sí, efectivamente. Mañana 29, mañana va a ser el día fuerte de Capital Radio, pero este programa va a estar también presente en las diferentes salas que va a haber de ponencias y de encuentros. Sí, hasta el día 1 de diciembre estas jornadas STIC, así que les esperamos ahí en nuestro stand y que se acerquen para comentar todo esto como habéis dicho y para hacerse una foto también con nosotros. Exactamente, van a ser las jornadas STIC. Vamos a recordar que en este caso se trata las 16ª jornadas de seguridad del CCNCERT y las 4ª jornadas de ciberdefensa organizadas por el Mando Conjunto del Ciberespacio. Estamos hablando del Centro Criptológico Nacional y el Mando Conjunto del Ciberespacio. Bueno, pues mañana, amigos, os esperamos allí, por favor, id a saludarnos, nos encantaría conoceros, nos encantaría charlar con todos vosotros. Bueno, pues venga, nosotros vamos a arrancar ya nuestro programa, vamos a comentar enseguida las noticias, pero antes, como siempre, consejos que os damos. Mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT, del Internet of Things, incorpora más complejidad. Bueno, pues una amplia gama de escenarios operacionales dependen de la conectividad de los dispositivos. Y el dispositivo más trivial, lo hemos contado aquí muchas veces, puede llegar a ser peligroso si resulta comprometido. Bueno, pues las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir todos estos riesgos. Si quieres, puedes descubrir mucho más en zscaler.es. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Protagonista Google, en este caso Google Chrome, ojo, uno de los motores de
no motores de búsqueda, uno de los navegadores pues más utilizados, que recibe un parche de emergencia para un 0-day, que es de las peligrosas, Pablo, Mónica. Pues sí, una vulnerabilidad, ya sabéis que me encanta hablar de estos temas a mí en particular, y en concreto además cuando afectan a navegadores, porque muchas veces la gente se piensa que son un software que puedes navegar tranquilamente, que no hay problemas, y además es precisamente muchas veces la vía de infección de muchos ordenadores y de muchos equipos. En este caso, pues una vulnerabilidad que permitía a los atacantes tomar control de los ordenadores de forma remota y, pues como siempre, la solución, instalarse el parche. Uh-huh. Este año la verdad es que está siendo complicado para Google, en concreto para Google Chrome, porque un reciente estudio ha señalado que hasta el mes de octubre se han descubierto en Google Chrome 303 vulnerabilidades, sin contar con esta, que es más reciente. Entonces, hay que tener en cuenta que también Google es el navegador más popular en todo el mundo, tiene más de 3.300 millones de usuarios, pero el segundo navegador que tiene más vulnerabilidades es Firefox, que tiene 117 vulnerabilidades y no llega a los 1.000 millones de usuarios. Entonces, pues es cierto que al final, como decimos siempre, ¿no? Estos software, herramientas que son más usadas, se les encuentra también más vulnerabilidades porque hay más gente buscando. Entonces, en este caso concreto es importante que los usuarios actualicen el navegador, que lo hagan, van a los 3 puntitos, arriba a la derecha en el navegador, van a ayuda, a información de Google Chrome, y ahí le van a llevar a una pestaña en la que ven la información sobre la versión del navegador, que busquen que sea esta última y que actualicen, por favor. Bueno, pues lo vamos a hacer todos, ¿de acuerdo? Así que el recordatorio, Moni, venga, ¿cuáles son los pasos? Vuelve a repetirlos. Dentro del menú, que se encuentra arriba a la derecha, van a ver 3 puntitos. Ahí es donde se despliega el menú. En ayuda accedes a información de Google Chrome y ahí ves esta información de la actualización de la versión de Google Chrome. Y tienes que ver que no, porque para Windows y para Mac es distinto, pues si quieres te lo digo, Edu, 107.0.5304.121 para Windows. Así que. Y además que es que lo actualiza de manera automática, ojo, que es tan sencillo como ir hacia el menú, ayuda y la instalación. Efectivamente. Venga, por ello, no sé si con esta siguiente noticia vamos a tener que actualizar o instalar WhatsApp, porque por lo menos 500 millones de números de teléfono podrían estar a la venta. Una fuga de datos, madre mía. Sí, en este caso, pues oye, la pueden ver la información en BitLife Media, como siempre el medio de Mónica ahí al quite en cuanto a las noticias más importantes, y una fuga de 500 millones de registros, en este caso, para el caso de los teléfonos españoles, unos 11 millones, lo cual podría ser una fuente de información bastante interesante para atacantes que quieran lanzar pues los típicos ataques de phishing que se mandan por SMS o que se mandan a través de llamadas por teléfono. En este caso, pues no es que haya sido producto de una vulnerabilidad, sino más bien, pues como suele ocurrir en estas cosas, pues técnicas de scrapeo, técnicas de ir buscando y probando teléfonos hasta que en esos responden y ves que en esos hay información. Uh-huh. En este caso, WhatsApp está negando, ¿no?, este ataque, por así decirlo, pero es cierto que en una comunidad de responsables y de investigadores de ciberseguridad se ha publicado, ¿no?, que estaba a la venta esta base de datos y que además la estarían poniendo a la venta pues por precios que van desde los $7.000 para información de usuarios de Estados Unidos hasta, por ejemplo, $2.000 por usuarios que están en Alemania. Claro, quizás tenemos que ver también un poco, que se vean que no todos los ataques son fruto de una vulnerabilidad, un fallo de seguridad, una mala programación. En este caso yo creo que es más aprovecharse de una funcionalidad que hay en WhatsApp y que con eso ha sido con lo que han ido recuperando información. Bueno, pues ojo con lo que ha podido pasar. Esto es seguro que lo podemos comentar luego con nuestras invitadas para hablar de ciberseguros. Estamos hablando de brecha, estamos hablando de incidentes. ¿Qué cobertura? ¿Cuál es la lectura que se debe hacer desde el mundo de la previsión? Bueno, pues ahora lo vamos a comentar. Y un último apunte, aunque simplemente os pido actualización si es que se sabe algo más sobre lo ocurrido ya hace unos días a través del Consejo General del Poder Judicial, en fin, una brecha que se produce en la que se accede a información, en este caso pública. No sé si hay alguna novedad, hay alguna actualidad del caso. Yo que de momento no he visto que haya muchas más novedades o que se hayan publicado más novedades del caso. No. Bueno, pues lo que podemos hacer entonces es reflexionar sobre ello. Y si os parece, lo vamos a hacer con los expertos de Netscope, que nos van a contar a propósito de este incidente, cuál es un poco su visión de cara al futuro.
Y lo hacemos con la ayuda de Raúl Gordillo, él es Regional Sales Manager de Netscope. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a esta Píldora SaaS otro día. Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal? Pues como decía Pablo y Mónica, no hay todavía mucho que actualizar. Entiendo que se está investigando, entiendo que se está trabajando en la resolución de este incidente, pero como siempre, esto es puro aprendizaje, ¿no, Raúl? De cada episodio pues sacamos una lectura y un aprendizaje. En este caso, ¿cuál es la reflexión que hacéis? Bueno, pues básicamente al final, justamente el no tener información en estos momentos de forma rápida, es decir, desde el día 14 que fue las últimas noticias sobre el Ministerio de Hacienda a esto que sucedió en la segunda quincena de octubre, pues ya ha pasado más de un mes en este caso, ¿no? Entonces, tardar tanto tiempo en saber qué datos han podido ser robados de los usuarios públicos o de los policías, como también se hablaba, ¿no? Pues es complicado, ¿no? No tener esa información. Entonces, bueno, pues evidentemente a la hora de recomendar aplicar una metodología o una arquitectura de tipo Zero Trust, pues hay que tener muy en cuenta también no solo ese principio de acceso de no confiar ni en el usuario ni en el dispositivo desde el que se conecta ni nada, sino también a aplicar una protección del dato para saber exactamente, en el caso de una brecha de seguridad como este tipo, tener de forma rápida por los centros de los SOC, los centros de operaciones de seguridad o la gente que está haciendo la respuesta al incidente, tener una información fidedigna de qué datos han podido ser robados, ¿no? Entonces ahí la parte de protección del dato es muy importante, que va ligado un poco a lo que vais a hablar luego a continuación con el tema de los ciberseguros, ¿no? ¿Qué información ha podido ser robada? Sí, pues en este sentido, como siempre decimos, el tema de proteger los datos, proteger nuestras infraestructuras, siempre es un poco la clave, pero ahí, Raúl, ¿cómo podéis ayudar desde Netscope a proteger los datos de las organizaciones? Nosotros siempre hablamos que la parte de protección es la segunda fase. La primera es tener visibilidad. Si no eres capaz de tener visibilidad del tráfico que están moviendo tus usuarios, luego no vas a poder aplicar mecanismos de control. Entonces, lo primero que tienes que disponer es una solución que sea capaz de entender el lenguaje de hoy en día de las aplicaciones cloud, pues son lenguajes muy específicos, tipo XML o tipo JSON, y ser capaz de decodificar ese tráfico, ese lenguaje, y entender qué es lo que están haciendo los usuarios. En este caso, el usuario puede ser un atacante, ¿no? A eso le podemos sumar mecanismos de análisis del comportamiento del usuario. Oye, si Raúl ayer y antes de ayer de repente empieza a descargarse ficheros de forma masiva de los datos corporativos a una instancia personal, pues eso es un comportamiento anómalo y la solución automáticamente te puede aplicar mecanismos de protección en caso de esos comportamientos anómalos. Pero todo parte de tener visibilidad y entender, de codificar el lenguaje para poder luego aplicar mecanismos de protección, no solo de frente a amenazas avanzadas tipo malware o ransom, sino también a la parte de protección del dato que hoy en día es muy importante. Sí, como siempre, como bien dice Raúl, siempre hay que tener primero, me parece muy buena esa reflexión de primero ver lo que ocurre en tu organización para luego poder tomar acciones. Y a mí en particular, Eduardo, siempre me gusta mucho destacar la granularidad que es capaz de tener Netscope para que puedas ver por dónde están yendo los datos y a qué instancias, por ejemplo, de nube están yendo tus datos. Es decir, porque muchas veces pensamos que la nube, como siempre he dicho, es el ordenador de otro y así sigue siendo, pero gracias a Netscope puedes ver que un documento, por ejemplo, que estaba en la cloud corporativa ha pasado a la cloud privada del usuario y luego vuelve a entrar otro documento a la cloud privada. Todo este tipo de flujos los puedes seguir, ¿verdad, Raúl? Correcto. Al final, justamente esa visibilidad nos permite una granularidad a la hora de aplicar políticas increíble, ¿no? Como bien comentas, el ejemplo más fácil es, oye, estoy en una sesión de Teams con un proveedor y de repente se comparte un documento que no debería. Y ese documento está pasando del Teams corporativo de mi empresa a una instancia de Teams que puede ser de otra empresa o una instancia personal, de un G Drive o un SharePoint personal, ¿no? ¿Cómo controlas eso? Porque nadie en su casa, en su organización, va a bloquear un Teams o va a bloquear un SharePoint.
Eso es imposible, son herramientas corporativas. Pero ¿cómo garantizas que un fichero corporativo del SharePoint corporativo no se mueva a una instancia personal mía de Office 365 propia, ¿no? Pues eso es lo que podemos hacer con Netscope, tener esa visibilidad de ese tráfico y a partir de esa visibilidad aplicarle mecanismos de protección. Bueno, pues ahí tenemos, como decíamos al principio, la lectura. Hay que estar prevenido, hay que saber, por supuesto, luego responder al incidente, y todo con un seguimiento exhaustivo. La lección nos la ha traído hoy Raúl Bordillo, Regional Sales Manager de Netscope. Como siempre, gracias, Raúl. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos mañana en el CCNG. Pues allí te esperamos. Un abrazo. Hasta luego. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Bueno, pues es momento ya de hablar de ciberseguros, pero antes de saludar a nuestras invitadas, a María Arocena, Senior Broker de Asterra Partners, y a Ana Álvarez de Sotomayor, que es ejecutiva de cuentas de el mismo broker, preguntarles a Pablo y a Mónica, ¿por qué hemos tardado tanto en hablar de ciberseguros? Yo creo que desde el principio de los tiempos hemos querido hablar de ciberseguros, pero no sé, no hemos tenido tiempo, no hemos visto el momento. Hemos ido hablando de ello, hemos ido introduciendo píldoras, consejos, mensajes, pero no hemos llegado a dedicarle un programa completo. Lo hablaba con Ana y con María antes de empezar, y creo que es muy interesante abordar este tema en profundidad, porque muchas empresas no conocen este mundo que desde luego les interesa conocer. Les interesa conocer porque además les va a ayudar a protegerse y a elevar un poco su nivel de seguridad y hacer frente en muchos casos a las consecuencias de un ataque, que muchas veces es el mayor de los problemas. Bueno, pues venga, un programa hoy didáctico, conocer el mundo de los ciberseguros. Lo hacemos, como decimos, con María Arocena, Ana Álvarez de Sotomayor. María, Ana, buenas tardes, bienvenidas, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. A ver, ¿por qué no se habla tanto de ciberseguros? ¿Por qué no se ha hablado tanto de ¿Por qué no hemos hablado antes de ciberseguros, María? Pues buena pregunta. Realmente el ramo de los ciberseguros es relativamente nuevo si lo comparamos con otros seguros tradicionales. Todo el mundo conoce el seguro de daños, el seguro médico, el seguro de responsabilidad civil, pero es cierto que el seguro de ciberriesgo es relativamente nuevo, con lo cual yo creo que es un simple desconocimiento del ramo en especial. Este ha evolucionado porque, quiero decir, la informática o digamos la conectividad y la continuidad de los negocios, pues desde que estamos en la era digital siempre entiendo que han tenido una cobertura. ¿Es una evolución de esto? ¿Había antes cobertura sobre algo informático? ¿No? Bueno, había una protección de equipos digitales, temas de equipos electrónicos, etcétera, pero más relacionados con el tema de hardware, o sea, con el elemento físico del ordenador. ¿Qué pasa? Que desde hace unos años todos los negocios van hacia una transformación digital, los datos son el día a día de las compañías, esos datos también son objeto de seguro, con lo cual esa transferencia del riesgo sí que puede existir al mercado asegurador. Entonces, bueno, al final una cosa ha llevado a la otra. Rápida transformación digital, con lo cual los seguros se despiertan y dicen, bueno, pues vamos a crear un seguro que asuma el riesgo digital de las compañías. Yo, por haceros la historia muy sencilla de qué consiste el ciberseguro y no hacerlo extremadamente técnico y aburrido, la póliza consta de 3 bloques fundamentales. Una parte es la responsabilidad civil, es decir, toda empresa que opere con datos, ya sea datos de clientes, datos corporativos, datos de salud, si eres un hospital, datos de clientes, o sea, etcétera. Capital Radio, los clientes que se publicitan. Capital Radio, una empresa de retail, una empresa de servicios, en general, todas las empresas custodian datos de ya sea información corporativa o de clientes. Entonces, esa parte de los datos, tú puedes sufrir una brecha de seguridad, que ya la habéis comentado Mónica y Pablo, perdóname. Entonces, tú puedes sufrir una brecha de seguridad y, por tanto, sufrir una reclamación de ese titular de los datos. Habéis hablado de un tema de cloud. Tú puedes decir, bueno, yo no tengo la capacidad suficiente para tener almacenados esos datos in-house. Entonces, yo contrato a un cloud
que me custodie los datos. Bueno, pues en la póliza de ciber también está cubierta esa empresa tecnológica que te custodia los datos. Es decir, si hay una brecha de seguridad, tanto a ti como empresa como a la que te custodia los datos, pues esas reclamaciones de ese titular del dato estarían dentro de la póliza de ciberriesgo. Luego hay una parte interesante que es multas y sanciones administrativas. Bueno, a raíz de la nueva normativa europea del 2018, pues el entorno legislativo se endureció muchísimo, con lo cual las empresas se veían sometidas a unos requerimientos legislativos bastante potentes con respecto a lo que había antes, con lo cual estabas expuesto a multas y sanciones bastante fuertes económicamente. Es o el 20 millones de la facturación consolidada o entre el 2 y el 4% de tu facturación consolidada. O sea, que imaginaros lo que puede suponer para una empresa una multa de semejantes características. Esta cobertura también estaría incluida dentro de la póliza de ciber. Y luego ya 2 coberturas más, pérdida de beneficios, es decir, imaginaos que tú eres una empresa yo creo que el ejemplo más visual, una empresa de e-commerce, el 90% de su facturación lo hacen a través de su página web, se cae la red, se produce un incidente de seguridad y la página web no funciona, con lo cual impacta directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. La empresa deja de operar y deja de ingresar. Con lo cual, esa pérdida de beneficios derivada de un incidente digital, un ciberataque, incidente de seguridad, hasta la fecha no está contemplado en ninguna póliza de seguros. Con lo cual era el momento de transferir ese riesgo a una póliza de ciberriesgo. Y luego una parte fundamental para las pymes, y ya acabo con estas cajitas de coberturas de la póliza, una parte de servicios que me parece muy importante para las empresas más pequeñas, porque al final una empresa grande, una institución financiera, pues tiene suficiente pulmón y la suficiente capacidad para gestionar un incidente. Muchas veces tiene un departamento de comunicación, tiene un departamento de infraestructura informática potente y capaz, sobre todo, de gestionar un incidente. Pero las empresas pymes es que apenas saben lo que hacer en caso de un incidente. Entonces, la póliza te provee de unos servicios tecnológicos en el que tú tienes un número 24/7 al que puedes llamar cuando tienes un incidente, te ayudan, te ponen en contacto con una empresa de comunicación, con una empresa forense, etcétera. Sí. Entonces, eso ayuda mucho a las empresas a las pymes, porque claro, muchas veces apagamos los ordenadores. Es que no sabemos qué hacer. Sí. Arranca el cable. Arranca el cable y por favor no hagas nada más. Y además es que todos suceden o un viernes por la noche o el día de Navidad o el puente de diciembre. Casi nunca sucede en un lunes tranquilamente por la mañana. Entonces, bueno, esa parte de servicios fundamental es donde están invirtiendo muchísimo las compañías de seguros porque son las primeras interesadas. Al final, cuanto más ayudes a una empresa en el primer momento del ataque, menos pagarás en concepto de siniestro. Entonces ahí están reforzando muchísimo con proveedores tecnológicos, porque las compañías de seguros no eran de lo más digitales tradicionalmente. Entonces, bueno, han contado con muchos proveedores digitales para ayudar a sus asegurados a gestionar estos incidentes. Y bueno, eso es en 3 minutos en lo que consiste una póliza de ciberriesgo. Ahora vamos a ver la letra pequeña, ¿vale? Claro, tiene que haberla. Hombre, como en todo. Pero también tiene una lógica, que nos lo vais a contar. Pero antes, porque has estado hablando de pymes y, claro, esto llama la atención, ¿no? Porque realmente, ¿cuáles son los requisitos, Ana, que dirías que tienen que tener? Bueno, que tienen que tener, ¿no? Porque esto estará estipulado para acceder a un ciberseguro. ¿Cualquier empresa puede acceder a ellos? ¿Hay que tener unos mínimos, por así decirlo? ¿O qué nos puede sacar de un ciberseguro y que nos digan, oye, lo siento, pero no te puedo hacer la póliza porque es que tienes tanta posibilidad de sufrir un ciberataque que no me compensa de hacer una auditoría primero? Ahí al final la empresa tiene que estar preparada, o sea, esto no es una carta blanca.
banca en la que tú transfieres todo el riesgo al mercado asegurador y dices, pues nada, como ya tengo el seguro no tengo que hacer nada más. No, las compañías tienen que estar preparadas, tienen que hacer un examen interno, ver dónde están sus vulnerabilidades y trabajar y hacer frente a ellas y hacer todos los planes de contingencias, bueno, pues hacer una serie de medidas para que estos ataques no sean continuos. Sí, no se lleven por delante la compañía en muchos casos. Claro. Sí, hablando ya más de temas técnicos, las compañías de seguros casi todas solicitan unos cuestionarios que tienen que cumplimentar, etcétera. Yo diría que hay 12 temas fundamentales que se analizan y de los cuales yo diría que uno de los más importantes es el doble factor de autenticación. Es decir, estamos viendo que hay compañías que no tienen instalado el doble factor de autenticación cuando tú accedes como empleado a tu red, tanto empleado como proveedor. Entonces, si tú no tienes eso hoy en día, es muy difícil transferir el riesgo al mercado de seguros. Eso ya es un básico indiscutible, Eso es un básico indiscutible porque me puedes decir, bueno, tienes que tener cloud, tienes que tener backups offline, tienes que tener un SOC, un SIEM. Bueno, bien, pero yo diría, eso se puede más o menos modular. Puedes estar en proceso de implementación, etcétera, pero tener MFA o doble factor de autenticación es algo básico. Lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo, porque si no, no puedes transferir el riesgo. ¿Quién contrata un ciberseguro? ¿Qué empresa lo hace? ¿Una a la que le han pillado ya con el carrito del helado, por decirlo así? Sí, claro. Una empresa grande, obviamente. Entiendo que una empresa grande tiene no solo un propio equipo, un CISO, sino también entiendo que cuenta con ciberseguros, ¿no? Ahora si quieres un poco nos decís. Pero ¿quién contrata un ciberseguro hoy? Pues hoy en día la actividad nos da igual, porque todas están sometidas al mismo riesgo, con lo cual te puedes dedicar a lo que te dediques, siempre estás expuesto al mundo digital, siempre tienes datos, o sea que al final la actividad es casi todas las empresas. Quizás hay sectores de mayor riesgo. Por ejemplo, instituciones financieras fueron de las primeras que contrataron este ciberseguro. Empresas con datos especialmente protegidos, temas de educación, temas de hospitales, empresas cuya facturación dependa muchísimo. O sea, un e-commerce debería tener un e-commerce es de primero ciberseguro. o sea, es incluso más importante que una póliza de daños de su oficina, porque al final el 90% de su facturación depende del e-commerce. Entonces, si se cae la página web es que no vive. No, es que la pérdida de beneficio que tienen es astronómica. Exacto. Entonces, bueno, pues la verdad es que es aplicable a todos los sectores. Pequeños, grandes empresas, pequeñas, medianas. El riesgo está ahí. Pero ocurre un poco como con el concepto de ciberseguridad. Muchas veces hemos dicho aquí que dicen, no, ¿yo para qué voy a tener un servicio de ciberseguridad gestionada o lo que fuere si yo soy una pyme que no le intereso a nadie? Sí, entonces, a mí no me van a atacar, ¿verdad? Claro, entonces uno dice, ¿para qué necesito un ciberseguro si yo soy una pyme y no me van a atacar, ¿no? Entiendo que os enfrentáis a eso, ¿no? Claro, y continuamente. Nosotros, además, desde Broker trabajamos en medio de las compañías de seguros y los clientes. Entonces, nuestra labor es concienciar a los clientes de la necesidad de contar con una póliza de ciberriesgo. Absolutamente. Pero también somos conscientes de que hay empresas que todavía no han hecho del todo los deberes. Entonces, bueno... No, del todo no han hecho claro. ni la lección yo por ser un poco más políticamente correcta, pero queda muchísimo por hacer. O sea, es cierto que sí, que queda mucho. Entonces, ahí hay espacio para todos. Hay espacio para empresas de seguridad, para consultoras de ciberriesgo. Es decir, de tratar de poner a la empresa en un nivel medianamente adecuado para gustar a las compañías de seguros. Eso sería un poco el objetivo. Y a mí ha habido una pregunta o una parte inicial en la que hablabas de las cajas y de las partes estas que cubrís que me ha llamado poderosamente la atención, que es la parte en la que hablabas de que alguien te puede denunciar porque se hayan filtrado tus datos. Sí, ¿Se han dado casos de este tipo? Porque todos hemos oído hablar de la Agencia de Protección de Datos. Es verdad que todo el mundo le tiene miedo, pero ya que alguien pueda denunciar a la empresa por perder los datos... Pues sí, ha habido siniestros de titulares de datos y ha habido siniestros ya más de oficio de la agencia.
que ya sabéis que actúa de oficio, y además el asegurado, o sea, el cliente tiene 72 horas para notificar a cada una de las personas afectadas que se ha producido una brecha de seguridad de datos. Eso cuesta un pastizal también. Entonces, al final se generan gastos de notificación, gastos de defensa. Te tienes que defender frente a la Agencia Estatal de Protección de Datos. Te tienes que defender frente a ese titular que se ha cabreado, perdonadme la expresión, de que sus datos estén pululando por el mercado. Hay gente más sensible a sus datos, dependiendo de los datos que estés, además, custodiando. No es lo mismo un historial de salud que ser cliente de Inditex, por decir algo. No sé. Bueno. Estamos hablando con María Arocena y con Ana Álvarez de Sotomayor de Asterra Partners sobre ciberseguridad. Es muy interesante la conversación que estamos manteniendo. Vamos a conocer también un poco más sobre cómo está evolucionando el ciberseguro en España, la adopción que hay, el crecimiento, cuál es la oferta, ¿no? Como intermediarios que son ellos, como broker, qué oferta hay entre las diferentes compañías aseguradoras que operan en nuestro país. Y luego, por supuesto, pues la letra pequeña que decíamos. Lo vamos a conocer ahora enseguida. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te vamos a atender las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a la 1 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes, a partir de las 10:30 de la noche, saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10:30 de la noche en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Estamos hablando de ciberseguros con María Arocena, con Ana Álvarez de Sotomayor, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. ¿Por dónde empezamos? ¿O por dónde continuamos más bien? ¿Por cómo ha evolucionado en España? Vosotros que estáis pegados, ¿no?, a la actualidad de la ciber, ¿cómo habéis visto el crecimiento? ¿Mucho, poco? Yo lo he visto que ha ido creciendo con los años. A ver, pero tiene todavía mucho más margen, obviamente. Tiene mucho margen de recorrido. A ver, yo recuerdo cuando estudiaba en el máster allá por el Pleistoceno medio, más o menos, pues era una de las opciones que había siempre con el riesgo, porque al final, por los problemas de seguridad informática, estamos hablando de riesgos. Puedes tomar medidas para reducir su probabilidad, para reducir su impacto, y una vez no puedes reducir mucho más, puedes transferirlo, que es cuando empiezas a hablar de los ciberseguros. Y poco a poco, desde aquellos tiempos, pues han ido haciéndose más populares, hasta que yo creo que en determinados incidentes o determinados problemas de seguridad empezamos a ver muchos temas de cifras, de pérdidas económicas relacionadas con los ataques, porque yo creo que casi todas estas empresas que lo publicaban tenían ciberseguros y lo que querían era pues esos respaldos económicos de esas primas. Sí, también se ve, yo creo, la evolución con la oferta, ¿no? Cuando empieza a haber más oferta de ciberseguros es que también hay más demanda, ¿no? Y ahora ya hay mucha oferta diferente que nos contarán de distintos tipos de ciberseguros, también con distintos tipos de coberturas, ¿no?, como nos estabas contando, y eso es, pues, significa que está también siendo demandado por las empresas. Porque ¿quién tiene que contratar el ciberseguro? ¿El CEO, el CISO?
Bueno, al final en el Consejo de Administración todos los directivos tienen diferentes responsabilidades, entre otras es esta, ¿no? Contratar un seguro de ciberseguridad. El seguro de ciber no está para suplir todas las acciones que tenga que realizar el CISO, ¿vale? Está como un complemento. O sea, al final el CISO tiene su presupuesto, se sienta en el Consejo de Administración y lo tiene que estudiar absolutamente con todos los directivos y que vaya para adelante. ¿Y por qué es importante que los directivos entiendan que el ciberseguro no solo da cobertura a la continuidad de negocio o a las potenciales pérdidas, sino que también va mucho más allá en implicaciones de responsabilidad civil? Bueno, al final son responsabilidades. Tú, como directivo, tienes un deber de diligencia, unos deberes de concienciación, tienes que saber cómo encauzar todo este asunto de la ciberseguridad y que tu compañía esté correctamente cubierta ante un incidente. O sea, tú tienes que tener todos tus sistemas de parcheos, todos tus MFAs implementados y en el caso de que ocurra una incidencia, pues, haber actuado de manera diligente y decir, tengo este seguro de ciberseguridad para que en caso de siniestro que no tengas contemplado después de haber actuado de manera diligente, para que tu responsabilidad al haber actuado diligentemente, pues puedas salir un poco eximido de esta casuística, de esta posible reclamación. Sí, eso es. Porque, perdonadme una cosa, lo de la diligencia, en este caso, es cuando se hace, igual estoy adelantándome, ¿no? Uh-huh. A temas que sí que vamos a tratar, ¿no? Pero al final, cuando uno sufre un incidente de ciberseguridad, pero tiene contratado un ciberseguro, ¿cómo funciona ese proceso? ¿Cuál es el procedimiento? No sé si funciona igual que cuando uno se da un golpe con un coche y entonces pues tiene que... Sí, es bastante parecido. O sea, al final en la póliza, imagínate, sufres un incidente, al final de la póliza tienes un panel de servicios o qué hago en caso de siniestro, porque las compañías, insisto, que han invertido mucho en este tema de qué hago cuando existe un siniestro. Te dan un número 247365, tú llamas a un panel de servicios y ya te ponen en contacto en función de un primer triaje de lo que te haya ocurrido, pues te ponen en contacto con un departamento legal, un departamento de comunicación o un departamento de IT. Y al final es siniestro en curso, actuación rápida. Y es verdad que luego, lo que decía Ana es cierto, que luego a largo plazo, no inmediatamente, pueden surgir responsabilidades dentro de la empresa. Uh-huh. Y ahí es donde se dice siempre que un incidente de ciberseguridad puede tener efectos en otras pólizas de seguro, porque al final como que contamina varias pólizas de seguros y una de ellas es la de consejeros y directivos, porque al final se presupone que ellos, los miembros del consejo, tienen que ser diligentes, tienen que aprobar presupuestos y tienen que cuidar del ciberriesgo igual que cuidan el tema económico, igual que cuidan la protección de los empleados, etcétera. Entonces, es un tema que tienen que tener en cuenta y que hay que concienciar a todos los directivos para que lo tengan en cuenta. Ya no es un tema puramente tecnológico, es un tema de estrategia de compañía. Uh-huh. ¿Y cómo están en ese ámbito? Porque en el caso de la ciberseguridad en general sí que es cierto que muchos consejos directivos han mejorado mucho esa concienciación, sobre todo a raíz de la pandemia, toda esa transformación digital que estabas comentando, ¿no? Que tiene que ir de la mano de la ciberseguridad, no siempre lo ha hecho, pero ya más o menos se ha metido. En el caso de los ciberseguros, ¿cómo está concienciado ese equipo directivo? ¿Entienden que esto, tiene realmente un retorno en esa inversión que van a hacer o no lo están viendo? Hay que hablarles en su idioma, ¿no? En términos de números y retorno, para que lo entiendan, ¿no? Sí, tienes toda razón. Y además, de hecho, como os he dicho ya, cada vez hay más CISOs sentados en las mesas de los consejos de administración, con lo cual hay que intentar buscar la balanza entre el lenguaje puramente tecnológico y el lenguaje puramente económico. Yo creo que está mejorando muchísimo. Las empresas están invirtiendo muchísimo más presupuesto en temas de ciberseguridad. De hecho, una de las preguntas que se pregunta habitualmente cuando estás sacando un riesgo a mercado es, oye, ¿qué presupuesto tienes de ciberseguridad?
se ha incrementado con respecto al año pasado, o sea que es un tema que se tiene en cuenta. Cuanto más presupuesto, mejor. Y yo creo que sí que está evolucionando para bien, evidentemente, porque no hemos mencionado el ataque estrella que temen todas las compañías, tanto compañías de seguros como compañías, que es un ataque de ransomware, que es lo que ha provocado que los 2 últimos años del mundo del ciberseguro, o sea, de la línea de ciberseguro, haya dado unas pérdidas bastante astronómicas, porque un ataque de ransomware se lleva por delante muchos millones de euros. Entonces, bueno, las compañías han tenido que reaccionar y... ¿Cómo funcionan? Hay diferentes tipos. Estoy pensando en la similitud con, entiendo que hogar, coche, donde tienes escalas, ¿no? Claro. De cobertura. Entonces, claro, un ransomware que decías, es que te están pidiendo un rescate. ¿Qué se cubre frente a un ransomware? ¿Qué no se cubre? Pues mira, depende de las compañías, porque es una cobertura que hay que vigilar muy de cerca, porque hay compañías de seguros que están recortando capacidades y cobertura para un evento de ransomware. Esto viene motivado, depende de la siniestralidad que hayan tenido. Si ha sido muy elevada, pues lógicamente echan un poco el freno y dicen, bueno, voy a parar un poco, o sea, voy a limitar un poco el evento de ransomware y estoy 1 o 2 años, un periodo así un poco para arreglarme y luego vuelvo a la carga. Entonces, ¿qué se cubre? Se cubre el pago del rescate, que no es un pago directamente al malo, sino es un reembolso al asegurado. Se cubre todos los gastos. O sea, que el rescate lo paga la empresa. Claro, es que está un poco en línea roja si yo pago directamente al atacante. Yeah. Entonces, si la empresa lo paga también. Si la empresa lo paga, también está un poco en línea roja. Pero bueno, es un reembolso al asegurado, demostrando que ha hecho un pago al ciberatacante. Y luego se paga los gastos de restauración de todos los datos, porque alguien se ha metido en tu sistema, te ha encriptado todas las bases de datos y tú tienes un ordenador y unos sistemas que no sirven absolutamente para nada. Y luego, pues la correspondiente pérdida de beneficios, es decir, tú tienes todos tus sistemas críticos paralizados, con lo cual no puedes operar, entonces estás paralizado. La media de paralización de un incidente ransomware está entre 17 a 29 días. Tú imagínate 29 días sin operar. Es que pierdes hasta la camisa. No puedes. Entonces, bueno, es una cobertura, yo diría que es una de las más importantes hoy en día en el tema de los ciberseguros. Y ya os digo, depende de las compañías. Hay unas que lo dan al límite total, otras lo sublimitan, otras lo cotizan con una prima adicional. Bueno, en fin, hay distintas casuísticas en función de las compañías. ¿Hay mucha oferta en España? ¿De compañías ofrecen muchos ciberseguros? Pues hay. Depende sector gran corporación y sector pyme, micropyme, pero habrá como unas 15 compañías de seguros, más o menos. Hablo así un poco número grande. O sea que todavía no hay de esos comparadores que hay de seguros, ¿no? Sí, el del perro y lo sabrá. Lo sabrá, seguro, ¿no? porque al final con tantas diferencias, ¿no? Y me estaba preguntando, porque hablabais antes de ese doble factor de autenticación, por ejemplo, como uno de los mínimos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que el 80-90% de los ciberataques entran por un error humano, un usuario, un empleado que ha hecho clic donde no debía, en un correo electrónico, donde sea. ¿Es una exigencia esa concienciación a los empleados, demostrar que estás concienciando a esa fuerza de trabajo en estos términos en ciberseguridad? Sí, absolutamente. Es uno de los requisitos que preguntan las compañías. La compañía de seguros necesita analizar que la compañía que está cotizando hace ejercicios de phishing a los empleados, los forma, porque al final, es lo que tú decías, Mónica, el error humano del empleado es el primer clic del empleado es la entrada para cualquier ciberataque, y luego hay movimientos laterales, o sea, ya entra en tu sistema y a partir de ahí se va moviendo silenciosamente y las consecuencias pueden ser nefastas. Entonces, fundamental formación de empleados. Comentábamos antes, María, perdona que te corte, que el ratio de empleados que caen en hacer clic es un 15% aproximadamente, Gracias, que Ana, es un porcentaje bastante grande. Sí, las compañías de seguros asumen que casi el 15% de sus empleados van a caer en clicar donde no debían. ¿Eso puede cambiar la resolución de la aplicación del ciberseguro? El hecho de que un empleado
pues haya pinchado voluntariamente en un correo que hayan dicho, mira aquí las nóminas de todos tus compañeros, y resulta que es un troyano y de repente ha encriptado todo, ¿no? Entonces, cuando se hace un análisis forense de qué es lo que ocurrió, de repente ven que Pepito pinchó donde no debía pinchar. Sí, hombre, si Pepito en este caso tenía una intención manifiesta, o sea, lo que se llama en derecho dolo, que es intención de causar un daño, lo cual se demuestra al final del procedimiento, pues entonces podrías alegar que hubo una intención, pero no. O sea, al final ese error humano del empleado estaría cubierto dentro de la póliza. O sea que interesante también vigilar a los empleados. Principalmente. En el buen sentido. Yo iba a volver un poco por la parte final de las personas que toman las decisiones, que al final son un poco las personas que tienen que contratar este tipo de seguros como otros seguros dentro del día a día de las empresas. ¿Cuáles son un poco las responsabilidades que puede llegar a asumir un directivo que no haya hecho algo bien y que le podáis proteger con ese tipo de seguro? Bueno, para los actos de gestión de los directivos hay un seguro específico que se llama de consejeros y directivos. Ahí se cubre todos los actos de gestión del directivo. Acto de gestión, errores o omisiones en el ejercicio de su actividad como directivo. ¿Y en el mundo ciber esto mismo? Claro, en el mundo ciber, pues lo que decía Ana, el no haber sido diligente en presupuestos, el no haber sido diligente en medidas de seguridad, eso también puede ser considerado un acto de gestión. O sea que ya por fin parece que claro, los directivos pueden tienen que tomar parte. Sí. Por ejemplo, si les ha llegado un informe de su equipo de IT o de quien sea y dice, oye, mira, es que esto es lo que está pasando, es que están atacando a empresas de nuestro entorno, en un tanto por ciento están cayendo, si no toman una medida sabiendo que está así el panorama, están actuando de una manera incorrecta, ¿no? Como poco con falta de diligencia. Exacto, es falta de diligencia absoluta. O sea, al final Tú siendo directivo te tienes que, tú te tienes que encargar de esas cosas dentro del día a día de la empresa. Oye, antes de hablar de tendencias, quiero poner otro símil con el coche. No sé si os ha pasado a vosotros. Yo, en mi vehículo, pues hace años, cuando lo compré, pues lo puse a todo riesgo, como quizás mucha gente hace, los que puedan. Durante muchos años estuve pagando una tarifa elevada de todo riesgo, ¿no? El coche fue envejeciendo, no me fue dando problemas, pero seguía pagando todo riesgo sin descuento. Y de repente no daba ni un parte, ¿no? Pues por la fortuna de no dar ni un parte. Y entonces dije yo, joder, si es que no doy un parte, si no me ha pasado nada y el coche ya es viejo, voy a reducir el seguro. Esto se puede dar en el ciberseguro, pasan los años, no has tenido ningún incidente y de repente tu ciberseguro está ahí y dices, joder, si es que no me ha pasado nada y no ha picado nadie. Voy a reducir un poquito la cobertura o incluso voy a ver si se da esa circunstancia. Bueno, se puede dar, sí. Bueno, estamos en un momento actual de lo que llamamos en seguros mercado duro. O sea, estamos pasando porque ha habido una alta siniestralidad en temas de ransomware y bueno, el mercado no lo está pasando bien en términos económicos. Entonces, bueno, esto se traduce en que hay limitaciones de capacidad, aumento de franquicias, aumento de prima, etcétera. Pero a lo que tú alegas, si tú llevas 10 años comprando un ciberseguro y no te ha pasado nada, pero es como los que tienen moto. Suele pasar, que te pasa al día siguiente. Claro, ¿no? Es como los que van en moto, que al final algún día se van a caer, otros ya se han caído. Entonces, ¿pero qué puedes hacer? Porque desde un punto de vista económico tú no tienes un presupuesto tan amplio. Bueno, pues siempre puedes reducir límites, suma asegurada, es decir, si tenías 5 millones de euros por siniestro y año, puedes contratar menos límite. O sea, son flexibles. Son flexibles, puedes reducir coberturas, puedes quedarte con la parte de RC y quitarte la parte de pérdida de beneficios. Pero te voy a decir una cosa, eso no se ve actualmente. Y lo normal es que vaya más. Lo normal es que aquellas que tenían 3 millones de límite o 5 vayan a 8, a 10, porque el riesgo es exponencial. Sí, se quieren proteger más. Exacto. Uh-huh. Al final, puedes hacer ejercicios de cuantificación, es decir, ¿qué pérdida máxima posible puedes tener en un incidente de ciber? Cada vez es mayor. Con lo cual, cuanto más sea la exposición,
más límite tienes que contratar, con lo cual, y de momento el límite no está barato. Entonces, bueno, pues es el momento actual. ¿Y se dan casos en los cuales, por ejemplo, una empresa demuestra, oye, mira, llevo X años poniendo todas estas medidas, los análisis de vulnerabilidades los tenéis aquí, las corregimos en estos tiempos rápidos, mis empleados están formados y lejos de ese 15% de los que caen estamos en un 2%, en un 1%, a este tipo de empresas pueden ser interesantes o se les hacen mejores precios que a otras que tengan peores ratios? Sí, muy buena apreciación. Puedes tener más oferta, evidentemente, porque si cuanto mejor estés, más atractivo seas para el panel de compañías, pues mejor. Entonces, cuanto más oferta, pues más puedes negociar entre unas y otras, ¿no? Entre distintas compañías. Y luego sí, o sea, también hemos visto el caso de empresas que contrataron un ciberseguro, por ejemplo, en el año 2021, estaban ahí un poco en un 5 raspadillo, entonces han hecho sus ejercicios durante el año, la póliza dura 12 meses, tiene una duración de 12 meses, con lo cual han hecho sus ejercicios, han invertido, han implementado proyectos y en la siguiente renovación, pues eso se ha hecho valer frente a la compañía. Qué bien. Entonces, bueno, eso sí, eso es nuestra labor, de analizar técnicamente el riesgo para hacerlo valer frente a las compañías. Oye, venga, en un minuto, tendencias de futuro. Pues claramente al alza, mayor contratación. Yo creo que este 2023, como hemos sufrido un grandísimo incremento en las primas durante estos 2 últimos años, yo creo que el crecimiento va a ser un poco más flat, digamos. Y ya, creo que me ha sobrado incluso segundos. ¿Alguna novedad en productos, coberturas donde estéis viendo? Ramson, no sé. Bueno, quizás el evento de ransomware, que estaba muy limitado los 2 últimos años, yo creo que la tendencia es que las compañías como los clientes han hecho sus deberes, pues quizás va a haber más oferta para asegurarlo al límite total. Esa podría ser una lectura muy rápida. Sí, muy interesante. Desde luego. Hemos aprendido que las empresas tienen que hacer sus deberes para contratar ese ciberseguro. Se motivan a sí mismas. Exacto. Y que el ciberseguro cuanto mejor en conductor seas... Claro, te motiva también. Dices, oye, es que yo para tener el ciberseguro tengo que tener un nivel de protección con unos mínimos, con unos... Pues oye, ayuda a mejorar la ciberseguridad de las empresas. Sí, señor. No, es que si no lo has hecho igual no te cubre. María Arocena y Ana Álvarez de Sotomayor, ambas de Asterra Partners, nos han dado una buena lección, muy didáctica. Gracias a ambas, mucha suerte. Gracias por invitarnos. Y pues, oye, si vais mañana a STIC, pasaros por la radio. Si no, ya os veremos por aquí. Gracias, Pablo, Mónica, nos vemos mañana en las jornadas STIC. A ti, como Gracias siempre, a ti, hasta mañana.